buenos días. Me saluda el profe Molina, estudiante de doctorado en educación por UNIVASADI. A continuación, presentar el primer avance del proyecto de la asignatura de políticas educativas en México, de los proyectos emblemáticos de los mitos. Bien, el propósito de este avance es, en primer lugar, tener el desarrollo de pensamiento crítico con relación a las políticas educativas que se han manejado en nuestro país, a partir de 4 desarrollos pilares de nuestro sistema educativo, que es la educación nacionalista, la educación rural e indígena, la educación socialista y la técnica, que fue ya la última. El objetivo es que podamos comparar estas características con referencia a sus contextos social y político y enmarcar los impactos que se propusieron que nos sirvan como recomendaciones para la mejora de la política educativa en nuestro país. Empezamos con el primer proyecto de educación nacionalista, que se empezó desde la primera gestión de nuestro primer secretario de educación, que fue el señor José Vasconcelos, filósofo, cátedra y socialista famoso, emblemático de nuestra nación. Él fue el primer secretario. Sus características o las características de este proyecto encabezado por José Vasconcelos fueron relacionados con la identidad nacional. De hecho, ahí es donde se empezó a ver mucho el famoso muralismo. Aparecieron a David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera y otros artistas de renombre que comenzaron a pintar sus murales en diversos espacios escolares, como la Escuela de San Ildefonso, la UNAM, entre otras. Aquí también se fomentó mucho la alfabetización, pues vivíamos en un país donde más del 70% de la población era analfabeta. También se empezaron a distribuir muchos libros de textos gratuitos con un enfoque humanista. Esto, desde luego, consideremos que fue por revolucionario. Por lo tanto, había todavía una integración de lo rural a lo urbano. Entonces, en este contexto político se estaba llevando a cabo la construcción de un nuevo Estado, de una nueva nación. El impacto, pues, mayor alfabetización, un sistema más moderno, con infraestructura educativa muralista. ¿Cuáles fueron las desigualdades? Pues, las limitaciones, pues el alcance limitado en estas prácticas sociales. Luego viene el proyecto de educación rural e indígena, fomentado ya por Elías Calles, el presidente Elías Calles, y Lázaro Cárdenas, un poco también de contribución de Manuel Ávila Camacho. Muchas de estas escuelas rurales fueron parte esencial para definir, o mejor dicho, mermar el rezago que había en las zonas rurales e indígenas. Ya empezamos a tener maestros más itinerantes, una educación contextualizada, pues la alfabetización ya se daba a grupos indígenas. Por lo tanto, en el contexto político había una legitimación esperada en las zonas más remotas, pues se quería dar a conocer este proyecto de educación en las zonas más remotas de nuestro país. Por lo tanto, el impacto fue la ampliación de la cobertura en educación y fomentar el desarrollo de nueva educación a partir de la merma del analfabetismo. El problema fue que hubo retenciones docentes, muy pocos docentes, recalquemos. En esos tiempos era muy difícil poder seguir estudiando, sobre todo por la inversión insuficiente de parte de familia y gobierno. Luego está el proyecto de educación socialista, que sobre todo fomentó el sexenio de Cárdenas y Ávila Camacho con la reforma del artículo 3º que se dio durante la época del 34 al 40, que fue el sexenio de Cárdenas, si no mal me equivoco, donde se llevó a cabo una educación, se reformó la educación con la finalidad de hacerlo laica, separarla del Estado. Pues recordemos también que en el movimiento cristero que se dio en el sexenio de Lázaro Cárdenas había mucha influencia de la Iglesia en la educación. Por lo tanto, se hizo más conciencia social y política en nuestro sistema educativo. Hubo también un contexto social marcado por el movimiento de obreros y campesinos, sobre todo por el reclamo de los derechos laborales. Había jornadas muy largas de trabajo, hablamos de 10, 12, 14 horas. Luego también se llevó a cabo la nacionalización del petróleo, pues decíamos que
el contexto en esta sexenio de Cárdenas, más allá de que los obreros eran prácticamente esclavizados, también una de nuestras grandes instituciones, que fue Petróleos de México, estaba en decadencia. Esto llevó también a debates sobre la laicidad y educación colectiva, pues repito, muchas de las poblaciones estaban enmarcadas por una educación unida entre la escuela y la iglesia. Desde luego hubo resistencia social. Por último, el proyecto de educación técnica, que formalizó y expandió lo que es el desarrollo de la educación, pero enfocada en la industrialización. De hecho, aquí puedo marcar el fomento que dio el sexenio de Echeverría en el 70. Se implementaron las secundarias técnicas, los bachilleratos tecnológicos como el CETIS o CEBETIS. Al menos aquí en el estado de Chiapas, por ejemplo, puedo denotar que en el sexenio de Echeverría, que fue ya en post-sexenio de Echeverría, que fue en el sexenio ya de López Portillo, del 78, se fomentó también la implementación del Colegio de Bachilleres de Chiapas, que es donde estoy actualmente trabajando. ¿Qué características dio lugar a esta educación técnica? Pues formación de oficios, secretarios, mecanógrafos. Hoy en día hay mayor cantidad de informáticos, enfermeros, mecánicos, docentes. Por lo tanto, esto da lugar a un desarrollo no solo industrial, sino también a un desarrollo tecnológico. Por ejemplo, apenas en nuestro colegio de bachilleres, ya hablando del 2025, aquí periodo 2012, pero es bueno denotarlo, ya en el colegio de bachilleres nuestro plantel ya está integrando la asignatura o la unidad académica denominada como robótica. Incluso ya más adelante se espera que se integre la inteligencia artificial como una unidad académica del conocimiento. ¿Cuál es el contexto social de este periodo? Pues la necesidad de capital humano calificado. Mayor industria, mayor mano de obra. Por lo tanto, este impacto llevó a la industrialización y formación mayoritariamente técnica, pero hay una desarticulación curricular. Por lo tanto, una falta de vinculación local, pues hay muchos estudiantes y muy pocas fuentes de empleo en el hogar. Eso lleva también a la migración. De hecho, por ahí se lee que gran parte de las industrias están centralizadas, como el caso de la Ciudad de México, conllevando una sobrepoblación y un impacto ambiental grande, que hoy vivimos, ¿no?, con la mala calidad del aire, inundaciones, smog, basura, enfermedades por contingencias ambientales, entre otros. ¿Cuál es nuestro análisis crítico y comparativo? Que, para empezar, hay una intención nacionalista y socialista, con resultados parciales. Por lo tanto, debemos de considerar que, a pesar de todo este resultado parcial, hay una buena intención por parte de la nación y los grupos sociales que han llevado a la alfabetización de nuestro país. Ya prácticamente más del 75% de la población es alfabeta. Hay una mayor cobertura rural, ya hay más escuelas en zonas rurales, hay que decirlo. Incluso ya se están implementando desde el gobierno de la 4T. Del 2018 ya está implementando inclusive universidades Benito Juárez en las zonas comunidades, como colonias o ejidos, y ya están acercando con mayor énfasis la educación a los lugares más remotos. Hay limitaciones como la desigualdad al acceso a la información, por ejemplo el internet. Hay lugares remotos donde apenas hay señal telefónica. Hay una asimetría de poder, pues tan solo decir que muchos de los problemas que se dan aquí en el estado son diferentes a los que hay en México. Por ejemplo, en la ciudad, aquí todavía hay una falta de empleo formal, y eso conlleva mucha migración por parte del estudiantado. ¿Cuáles son nuestras lecciones? Equilibrar una ideología y respetar los contextos locales, sobre todo. Cobertura con sostenibilidad, pues hay que invertir en mayor docente y material, comunicación técnica y actualización tecnológica pedagógica constante. ¿Cuál es la agenda pendiente? Lo que decíamos de desigualdad territorial y cultural. La formación y valoración del docente, mayores atribuciones. Realmente los crecimientos en las atribuciones económicas del docente a lo mucho han incrementado 1 o 2%, muy por debajo de la inflación. La continuidad y evaluación de las políticas es indispensable. A mi parecer,
es importante aumentar el número de fuentes de empleo de acuerdo a la globalización que se está dando con respecto a las tecnologías emergentes, inteligencia artificial, por ejemplo. Con esto concluimos que hasta el momento la política educativa en México desde luego ha dado intentos por construir una identidad nacional con integración social y desde luego un desarrollo económico. Hemos visto avances en la educación con mayor cobertura, principio de laicidad y conformación docente, desde luego, pero las desigualdades se dan a nivel estructural. Aún hace falta más equipamiento en algunas escuelas, acceso a internet, pizarras electrónicas. Hay una instrumentación ideológica desde luego, pero con una adaptación insuficiente a contextos locales. Pues tenemos estudiantes, repito, pero no fuentes de empleo necesarias para mejorar el desarrollo económico. ¿Cuáles son nuestras recomendaciones? Seguir manteniendo las políticas a largo plazo, con evaluaciones, una educación intercultural y bilingüe, sobre todo para las comunidades indígenas, seguir con la formación docente y actualización de la misma, y participar social y comunitariamente para el equilibrio de nuestras naciones. Con esto finalizo, dando lugar a las referencias bibliográficas y agradeciendo a antemano su